Muy buenas tardes. En Colombia son las 3 de la tarde, en Argentina son las 5 de la tarde del martes 30 de julio del 2024. Le estamos dando la bienvenida a Gustavo Gabriel Alves. Es un profesional que se ha especializado en dos campos disciplinares muy concretos. Por un lado, en historia económica y su vinculación con la economía internacional, como comercio mundial de mercancías, puertos y desarrollo económico, y por el otro, en la gestión de instituciones educativas del nivel superior y en la investigación de sus problemáticas. Cuéntanos, Gustavo, bienvenido. Bueno, Edgar, la verdad que muy buenas tardes a vos y a todos los que nos van a estar escuchando más tarde. Primero agradecerte por esta oportunidad, ¿no? Venimos ya hace unos cuantos años trabajando, vos desde Colombia y yo aquí desde la Argentina, en algo que nos une, que es la pasión por el comercio y los negocios internacionales. Y bueno, no podía dejar de agradecerte esta posibilidad de intercambiar en esta charla prácticamente de amigos un poco la experiencia y lo que es el recorrido de lo que uno viene haciendo desde aquí, ¿no? Y otra pasión que nos une es la docencia. La docencia, la verdad que sí. Este año cumplí ya 21 años como docente en la Universidad de Luján. ¿Los 21 completos en la Universidad de Luján? Sí. No, yo sí llevo 31 años como docente, pero he pasado por muchas universidades. En cada universidad estoy más o menos unos 4 o 5 años. No, acá cumplí en mayo 21 años, y la verdad yo arranqué muy joven acá en la universidad, así que ya tengo 43, así que puedes sacar la cuenta. Los años los contamos en términos digamos, de docente formal con remuneración. Si no, para atrás hay que sumarle 2 años más que uno estuvo por ahí como ayudante alumno y esas cosas que va colaborando ad honorem, ¿no? Pero acá en la institución como docente formal 21 años. En charlas con clase es un grupo maestro basado en proyectos de vida. Eso significan las siglas. Charlas con clase GMBP. B. Grupo maestro basado en proyectos de vida. Queremos contarle a la gente cómo Gustavo Gabriel, nos vamos a contar desde el bachillerato, cómo resultó haciendo muchas decisiones, muchas cosas, muchas acertadas, algunas equivocadas, porque en el errar también está el conocimiento y el aprendizaje. Y entonces nos vas a contar todas esas decisiones que tomaste a lo largo de los últimos 20, 30 años para hoy en día estar dirigiendo el Observatorio de Comercio Internacional de la Universidad de Luján, para estar trabajando en Campana, en la zona portuaria, para estar de docente en este campo de las ciencias sociales, de la historia y de la economía y el comercio internacional. También para que nos cuentes cómo los 5 años que yo te he acompañado en el Congreso Internacional de Comercio Internacional y en los encuentros de enclaves productivos y logísticos. Esa va a ser la parte final y vamos a cerrar con una invitación para todo el mundo para el 5 y 6 de septiembre. Entonces voy a empezar a preguntarte, estabas terminando tu bachillerato, ¿en qué colegio terminaste tu bachillerato? Bueno, yo justo cuando termino el secundario en la Argentina, ahí había 2 o 3 años, venía tras la gran reforma educativa de los 90. Yo termino en lo que era la vieja Escuela Nacional Normal Superior Mixta Dr. Eduardo Costa, después llamada Escuela Media número 6. Y uno cuando estaba, el secundario en ese momento duraba 5 años, y uno en el tercer año tenía que elegir la orientación, ¿no? Hasta tercer año todos estudiamos lo mismo, cuarto y quinto, que eran los últimos 2, uno elegía orientación. Y había para elegir 3 orientaciones. La orientación en ciencias sociales, la orientación en ciencias naturales y la orientación pedagógica. Uno podía elegir siempre y cuando tuviera buen promedio, o sea, acá siempre el promedio nos marca mucho en la Argentina. Aquellos que tenían buen promedio podían elegir y los que no tenían buen promedio iban donde quedaba un cupo, incluso tampoco elegían turno. Entonces teníamos turno mañana y turno noche, y turno tarde, perdón. En mi caso yo había terminado con un muy buen promedio, mis 3 primeros años secundario, y elegí el bachillerato pedagógico. Todo el mundo me lo criticaba porque justamente era el que nadie quería y en el que siempre había vacante, pero nadie lo quería porque era el bachillerato que tenía más materias. Estábamos hablando de 16, 17 materias contra 9, 10 materias que tienen las otras 2 orientaciones. Pero lo elegí porque me gustó la docencia, siempre me gustó la docencia, y aparte porque yo quería esa exigencia de materias como para, digamos, ponerme a tono para lo que va a ser la vida en la universidad. Porque si uno siempre elige el camino fácil, no siempre se llega donde uno quiere. Entonces, quería realmente ponerme a prueba con toda la cantidad de materias. Teníamos más carga horaria, teníamos todo lo que eso implica en materias, ¿no?
y realmente me fue muy bien. De hecho, fui abanderado y todo en el colegio, y terminé con un muy buen promedio el secundario. Entonces terminas con un buen promedio secundario y como ya llevabas esa orientación, decides estudiar tu licenciatura en Comercio Internacional en la Universidad de Luján. Sí, yo tenía en ese momento 2 carreras en vista. De hecho, la otra carrera empecé a prepararme y me ha ido bastante bien, que era Ingeniería en Sistemas de Información. Era otra ingeniería que se estudiaba acá también en Campana. A mí siempre todo lo que era datos y búsqueda de datos me gustó, de hecho me sigue gustando. Y en ese momento, claro, los que habían elegido por el bachillerato en Ciencias Naturales tenían otra preparación en matemática, en física y química, que yo obviamente no tenía. Había hecho los exámenes de ingreso, me había ido muy bien, tenía que cursar solamente uno, que era el de análisis matemático, pero en el medio se me despertó por el tema de la economía, el comercio, lo que bien contabas vos recién, el tema del puerto, y empecé a tomar contacto con la carrera de comercio internacional. Y cuando vi el plan de estudios, la verdad que me gustó, y cuando me tuve que decidir, directamente me decidí ya por comercio internacional. Y la verdad que no estoy arrepentido de esa primera gran decisión. O sea que la estadística y la Big Data te llaman la atención. La verdad que me llaman mucho la atención, y ahora con todo lo que es la revolución tecnológica con inteligencia artificial y todo lo que hay también, porque bueno, sabemos que es lo que hay, no es lo que se viene, es lo que ya está. Todo el manejo de datos y de manejo de información es lo que nos mueve hoy en día. En tu proceso educativo veo un tema que como que se desvía un poco del área comercial. Haces una especialización certificada en salud, en abordaje integral de la problemática del suicidio. Sí, bueno, en uno de mis trabajos nos exigen siempre una determinada capacitación, ¿no? Y en ese caso nos había llegado un poco en invitación y un poco no tan invitación, en diferentes tipos digamos, de cursos para hacer. Este era un curso hecho por el Ministerio de Salud, la verdad que un curso muy interesante, que como bien dices tú, no tiene vinculación directa por ahí con mi desempeño, digamos, de la formación profesional, pero bueno, uno a veces con las problemáticas con las que tiene que enfrentar, tiene que estar como preparado, o por lo menos que nos pasa acá en la Argentina también con violencia de género, son temas en los que uno, por más que no se especialice, sí tiene algún conocimiento para manejar, si se presenta algún tipo de situación, por lo menos dar una primera respuesta y no que se queda como uno trabado que no sabe para dónde disparar. Entonces, Sí. en ese sentido nos dieron ese curso que la verdad que estuvo muy interesante. Ya estás preparado como primer respondiente. Como por lo menos para una primera respuesta, saber qué hacer. Viste que a veces todo el mundo cree que sabe de todo, y ese es el primer error, creer que uno sabe de todo, y uno no sabe de todo, al contrario. Entonces, cuando uno sale por ahí de su campo disciplinar, que es lo que me pasó a mí, que eso, como comentaba hoy, comercio, historia, economía, administración, educación, uno hasta lo ve de otra manera, uno aplica otros enfoques que por él que viene del mismo campo está como viciado y no lo ve. Entonces, cuando uno viene de afuera, se encuentra con un montón de cosas que por ahí está dentro del campo no veía, y ahí es donde se producen estos intercambios que son muy interesantes. El siguiente paso sí es coherente con todo lo que me has dicho. Haces una especialización en docencia universitaria. Sí, yo era muy joven, tenía 22 años, 23 años, prácticamente recién me había recibido, yo me recibí a los 22 años de la licenciatura, hice la carrera en 4 años, la carrera de grado, con un buen puntaje, con diploma de honor incluso, y como ya estaba yo en docencia, yo ya estaba entrando como ayudante de primera, que es una de las categorías que tenemos para ingresar al sistema, quise por ahí fortalecer esa especie de formación pedagógica y didáctica, ¿no? Esas herramientas que uno se hace para estar en el aula. Y la verdad que me gustó mucho, fueron 2 años de cursada, yo cursé completo la maestría y la especialización, y me terminé siendo por la especialización. Y todo lo que es la parte de pedagogía universitaria, que por ahí no es lo mismo que la que uno ve para el primario o secundario, sino que, bueno, vos lo sabés, también tenés muchos años de experiencia en la universidad, son otros los desafíos que uno tiene cuando forma ya profesionales. No es lo mismo, sin desmerecer la formación por ahí de los niños o de un adolescente, que tiene otras responsabilidades que uno cuando ya forma un profesional que se va a desempeñar de otra manera en la sociedad y en el mundo del trabajo. Y no se termina de aprender. De hecho, el viernes pasado y este lunes estuvimos en una capacitación sobre didáctica y pedagógica universitaria. Y uno diría, pues ya llevas 31 años como docente, 21 en el caso tuyo, no. Yo creo que todavía es bueno que cada semestre estemos refrescando estos conocimientos. La educación va cambiando, ¿cierto? Actualmente ya estamos en esquemas más constructivistas sociales,
y entonces pasamos de unas dinámicas, pasamos después a Piaget, a Vygotsky, pasamos por diferentes métodos educativos. Entonces yo creo que la educación no termina de evolucionar y debemos estar actualizados en ese sentido, no considerarnos producto terminado, sino que somos sujetos de modificación y de cambio. Entonces, excelente por esa especialización y excelente que sigas en capacitación. Bueno, después de ser docente universitario, especializarse en docencia universitaria, veo que haces una especialización en historia económica y de las políticas económicas con la Universidad de Buenos Aires. Sí, bueno, yo justo en ese interín, acá nosotros en las universidades concursamos, ¿no? Entonces uno accede justamente a un cargo mayor y lo hace a través del concurso. En ese momento yo era ayudante de primera, me presento para el concurso que llamamos jefe de trabajos prácticos. Ya los jefes de trabajos prácticos aquí son los que pueden estar solos frente a un aula, pueden firmar ya las actas de una cursada, de un examen final, que los ayudantes no podían. Entonces cuando me hacen la entrevista, tengo la clase de oposición y demás, uno de mis compromisos en esa entrevista era, como yo no era economista de base, o sea, yo no era licenciado en economía, era fortalecer esa formación profesional. Y una de las recomendaciones que me hace un integrante del jurado era hacer la maestría y la especialización. Pero me decían, con que hagas la especialización sola está bien. Y bueno, y ahí en ese momento la Universidad de Luján me becó, también por promedio, la UBA también por promedio me dio una beca y pude realizar en 2 años y medio no solamente la especialización, sino también la maestría en historia económica y de las políticas económicas. Tú y yo somos nerds, ¿no? Dios nos hace y los nerds se buscan. Pero lo que pasa es que la vida es un continuo aprender, no te lo voy a explicar a vos, que lo sabes permanentemente. Una vez es por curioso o por inquieto, terminás siempre estudiando algo, no te puedes quedar quieto. Siempre, aparte del mundo mismo, lo dijiste vos, el entorno te lleva, porque uno tiene que estar al tanto de lo que ocurre. No digo que uno se haga el sabedor de todo, porque eso es imposible, pero tenés que tener un conocimiento de lo que está pasando, si no es difícil después compartirlo en las aulas. Es algo que me ha encantado mucho de la docencia. De día estamos trabajando en otras cosas y en la docencia nos obliga a estar actualizados. Eso sí. Es la parte, creo que es lo que más nos devuelve la docencia es eso, el permitirnos estar más. Es más lo que uno aprende dando clases que lo que uno enseña, creo yo. Pero aparte de eso, viste la gratificación que estoy seguro que te pasa, porque cada vez que hablo con los colegas a todos les pasa algo similar. El reconocimiento después de los estudiantes cuando uno comparte la experiencia y la trayectoria profesional que uno tiene, y cuando incluso tenés enfrente estudiantes que también ya están en el campo profesional y te comparten también sus experiencias. Entonces, cómo lo que ellos viven y lo que uno vive lo pones en tensión en el aula, lo pones en tensión con los contenidos, y eso después te dispara un montón de cosas en el aula que por ahí eso en el secundario no te ocurre, en la primaria no te ocurre, y la universidad tiene esas cosas que en otras instituciones por ahí no se dan, ¿no? Esas discusiones de un mano a mano, de una discusión ya más de colega a colega, no es de que uno es un profesor que viene con el conocimiento que bajó de algún lado y lo imparte, sino que son discusiones a partir del saber y del saber práctico en muchos casos. Sí, como en el gremio laboral estamos nutriéndonos con libros y con la práctica profesional que hacemos, pero en el aula de clase nos nutrimos de otras prácticas profesionales, de otros trabajos, de otras empresas, y esos ejemplos nos van sirviendo para nutrir otros semestres, otros cursos, etcétera. Entonces, sí se nutre, sobre todo, por ejemplo, cuando estudia uno, yo soy profesor de día y de noche en algunas clases, ¿cierto? Entonces, en las noches sobre todo, porque los estudiantes trabajan de día y estudian de noche. Entonces, por un lado, atesoran más la universidad porque ellos mismos están pagando el semestre y por otro lado, te nutren con esas prácticas que están haciendo, con esos trabajos que están haciendo de día. Entonces, es muy enriquecedor. De verdad que insisto y de pronto soy reiterativo con lo que acabas de decir, pero es muy enriquecedor esta práctica docente. Entonces, de ahí de esa especialización, en la misma universidad pasas a hacer la maestría un año después. Un año después, o sea, se cursó prácticamente todo junto. Yo ahí hago una tesina para la especialización, porque nos pidieron una tesina, que de hecho ahí saco un libro con ese trabajo. Y después sí, ya para el tramo de maestría cambié por completo el tema. Yo había trabajado en la tesina para la especialista el tema del estado de bienestar fordista keynesiano y cómo eso había impactado en la Argentina. Y ya en la tesis de maestría directamente ahí sí me metí con el tema del comercio y obviamente con algo que me lo tiene el corazoncito dando vueltas, que era hacerle un aporte a mi ciudad, a Campana, que es la ciudad que me vio nacer y estudiar y demás. Así que, bueno, ahí trabajé ya sobre
una industria muy puntual, que era la industria del frigorífico, que había muy poco escrito sobre el tema. Así que mi tesis de maestría giró en torno a análisis de campana y al puerto y a la cuestión comercial, como un primer aporte. Ok. Y después decides hacer un doctorado en historia en la Sí, bueno, Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad del Salvador. Cuéntanos. La parte de historia no, viene encaminada con todo lo que venimos trabajando, pero la parte de geografía y turismo es otra desviación, otra vertiente que me parece interesante acá. Entonces, cuéntanos sobre ese proceso. Ahí la culpa la tiene mi director, Miguel Ángel de Marco, que después le voy a compartir esta hermosa entrevista. Él, digamos, cuando me dirige en la maestría, él es profesor, licenciado y doctor en historia. Le gustó mucho la tesis que yo había efectuado para la maestría. De hecho, el tribunal me felicita, me otorga la máxima calificación, que era un 10. Yo saco otro libro con eso, me recomiendan publicarlo. Y Miguel me dice, ¿por qué no le das continuidad? ¿Y cómo querés que le dé continuidad? Fue la primera pregunta que yo le hice. Tenés que hacer el doctorado. Yo estaba en ese momento entre un doctorado en Relaciones Internacionales, que es un tema que también me interesa y mucho, en Relaciones Económicas Internacionales también, o el doctorado en Historia. Y bueno, y él me recomendó el doctorado en Historia, también tomé contacto con el plan de estudios, con algunos compañeros que lo habían empezado a cursar, y bueno, y ahí me entusiasmé y empecé a cursar en la Universidad de El Salvador. En ese momento era la Facultad de Historia, Geografía y Turismo, hoy cambió, hoy tiene otro nombre, está más vinculado a la cuestión oriental, lenguas exteriores y demás, pero mantiene la cuestión de historia. Y bueno, fueron también 2 años y medio de cursada mensual bastante intensa, porque bueno, uno ya llega a esa instancia trabajando, entonces todo se concentraba en un lunes en forma maratónica de la mañana, tarde y noche. Y bueno, me presenté. Creo que de los que empezamos, el único que pudo terminar y rendir fui yo. Pero la verdad que también muy contento. En el medio me agarró la pandemia, que no pude defenderla. Yo quería defender presencial, así que cuando se levantó todo el tema de la pandemia, pude defender la presencial y también me fue, por suerte, muy bien, también con un 10, con recomendación de publicación. Todavía no trabajé el libro, tengo pendiente transformarlo eso en un libro para publicar, pero bueno, como bien contabas vos, estoy también en otras actividades, observatorio y otras cosas, y la verdad que el tiempo es un factor que empieza a escasear para dedicarle el tiempo a transformar ya esa tesis en un libro para publicar. Ok, estoy en este momento compartiendo el mapa, ¿cierto? Para ubicarnos, porque sé que hoy en día en los colegios casi no enseñan geografía. Entonces aquí estamos colocando aquí, está Uruguay, está Argentina, llegamos aquí a Buenos Aires y nos dirigimos a Campana. Campana queda aquí arribita, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos a Campana. Esa fue la ciudad que te vio nacer. Exactamente la que me iban a hacer, allí estudié, allí estoy trabajando. De hecho, bueno, en este momento me encuentro acá en las instalaciones del Centro Regional Campana de la Universidad de Luján, así que ahí estamos. Universidad de Luján Campana. Ahí aparece, creo que ahí está. Listo, ahí te estamos viendo. Ahí estamos. Ahí estamos. La Exactamente. Universidad de Luján, Ahí sede estamos. Desde aquí nos está hablando Gustavo Gabriel Alves, desde la Universidad de Luján, la sede Campana. Aquí está el municipio de Campana, que está muy cerca de Buenos Aires, ¿cierto? Bueno, esto era como para un enfoque, como para una ubicación geográfica de los que nos acompañan. Vemos tu proceso académico, muy interesante. Y esta parte del inglés, ¿fue gusto tuyo o una exigencia académica del Ministerio de Educación de Argentina, o fue interés tuyo aprender inglés? Fue interés mío ya desde el secundario. De hecho, cuando yo elijo incluso el bachillerato pedagógico, teníamos un segundo idioma, que en ese momento nos habían puesto francés. Me hubiese gustado por ahí portugués, conociendo las perspectivas que se abrían en términos de Mercosur, pero bueno, en ese momento era inglés más italiano o francés.
Y bueno, y a mí me tocó, fui de los que le tocó el francés. No me preguntes nada porque no recuerdo nada del francés, pero de inglés sí, la verdad que me gustó y de hecho lo estudié también, también por fuera, ¿no? Y lo sigo practicando porque de hecho cuando uno lee muchos de los textos, los más nuevos, los que salen primero salen en idioma inglés, ¿no? Y los informes de los organismos internacionales y demás están en inglés. Así que después fue el desafío de ese inglés que uno había aprendido, profundizarlo ya en la parte más técnica, ¿no? El famoso inglés técnico, tanto en comercio como para economía, las palabras más específicas. ¿Vous parlez français comme ci, comme ça? No, je ne comprends pas. Ok, entonces sigamos en castellano y en inglés. Vemos una trayectoria interesante. Ya vemos por allá que en los años 2016, 2014, empezaste como investigador del Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Luján. Pues ya nos contaste que llevas 21 años en esa universidad. ¿Cuál era tu enfoque como investigador? Bueno, ahí en esa fecha que vos estás mencionando, yo ya paso a revestir esta categoría de jefe de trabajos prácticos y uno de los requisitos es ser o adjunto, que ahora sí soy adjunto, en ese momento no, o era ser jefe de trabajos prácticos, docente auxiliar, con una maestría terminada. O sea, pedían ser o magíster o doctor. Cuando Okay. ya logro tener el cargo, digamos, docente y la maestría, me empiezo a dedicar a la investigación, porque sin ánimo de hacer una crítica destructiva, sino que todo lo contrario, constructiva, el comercio internacional, no sé si a vos te pasa lo mismo allá en Colombia con los negocios y el comercio, pero no es un ambiente por ahí que se caracterice por la investigación. Hay mucho desarrollo profesional, es una carrera que apunta más a la cuestión profesional, desempeño profesional, y no tanto al desarrollo académico. Entonces, yo quería formar parte de algún equipo de investigación, no había en el área puntual del comercio y la economía, así que es que yo empiezo a estudiar mis primeras investigaciones que tienen que ver con los números, datos vinculados a la balanza de pagos, al tipo de comercio que Argentina tiene con el mundo, qué es lo que se exporta, qué es lo que se importa, de qué países, y empiezo a mezclar esto que estoy viendo en la maestría en ese momento, 2014-2015, que es las series estadísticas históricas, qué importa y exporta Argentina en los últimos 10 años, 20 años, 30 años, en los últimos 50 años, intentando ver si hay algún tipo de ciclo, si hay algún cambio en la matriz exportador o importador del país, vinculándolo incluso a procesos locales, a procesos externos, y ahí es que digamos, voy avanzando hasta que, bueno, más adelante aparece el observatorio y empiezan a aparecer otras líneas de investigación, ¿no? Actualmente, ¿cuáles son los principales productos que Argentina exporta? Argentina tiene, en los últimos 50, 60 años, hoy te puedo decir que Argentina prácticamente exporta lo mismo. Puede cambiar por ahí el orden en el que aparece, digamos, si primero, segundo o cuarto, pero Argentina está siempre dando vuelta en productos primarios, productos vinculados a alimentos, y después aparecen algunos bienes, digamos, de manufactura, de origen industrial, y después empiezan a aparecer otro tipo de bienes con más valor agregado. Pero 3/4 parte hoy del comercio exterior argentino en materia de exportación tiene que ver con bienes primarios, y de hecho el grueso que va por, digamos, por transporte marítimo, que también una 3/4 parte del total pasa aquí por la hidrovía Paraguay-Paraná, va vía fluvio marítima al exterior. Esa es la gran vinculación que Argentina tiene con el mundo. Si bien nuestro principal socio sigue siendo Brasil, por lejos el primer gran socio comercial que Argentina tiene, hay una cuestión marítima, pero también una cuestión carretera, y ahí la cosa ya se hace un poquito más compleja porque no es solamente alimentos, sino que empiezan a aparecer algunos bienes de origen, manufacturas, mejor dicho, de origen agropecuario e industrial que trastocan ya esta clasificación. Pero básicamente esos son los bienes, por eso nos conocen por exportar trigo, soja, carne, que forma parte de esta gran canasta que te cuento de los complejos exportadores argentinos. Cuando entrevisté a Sebastián Sterzer en Indonesia, me comentaba mucho que él tenía mucha relación con cítricos exportados desde Argentina hacia Indonesia. Sí. Indonesia importa mucho cítrico de Argentina, entonces, en ese sentido, tanto Argentina como Colombia son muy similares. Somos expertos en los productos brutos, ¿no? Materias primas, agro y una pequeña agroindustria algo incipiente. Entonces yo creo que
cuando intentamos que es la transformación la que genera la ganancia, podremos avanzar mucho. Nosotros, Suiza es el mayor exportador de café y no tiene ni una sola mata de café sembrada. Y la mayor parte del café la manda Colombia a Suiza, y Suiza es el que la exporta y la convierte en una cantidad de productos a través de la empresa que empieza por Nes, ¿no? Nestí, Nestlé, Nescafé, Nestum, todo lo que sea Nes es de los suizos. Entonces en nuestros países latinoamericanos, desde México hacia abajo, somos muy proveedores, igual que África, muy proveedores de recursos naturales, materias primas y bienes en bruto. Bueno, Algún vos día sabés que ahí, perdón que te interrumpa, vos sabés que Argentina ahí juega con un doble rol, si se quiere decir. Obviamente que esto depende siempre mucho de los años, pero yo te lo voy a contar en términos generales por ahí para no abrumar el que nos va a escuchar luego. Argentina, por lo general, hacia los grandes países, digamos, de la región no tanto, pero sí Estados Unidos, Europa, sudeste asiático, incluso con algunos de África, juega lo que llamamos ser el granero del mundo, el supermercado del mundo, o a ser el exportador de productos primarios. Esto históricamente ha sido así. Entonces se caracteriza por vender estos bienes que yo te comentaba, trigos, o sea, oleaginosas, cereales en general, carnes, cítricos y demás. Pero cuando quiere jugar más de local, con Brasil, con Colombia, con Chile y demás, ya tiene una mirada muy distinta. No es tan proveedor de este tipo de productos, sino que juega más a la manufactura, que ahí es donde está este doble juego que yo te digo. Por ejemplo, con Brasil, el intercambio con automotores y con autopartes es el gran juego que tenemos con el Mercosur, y luego pasa cuando uno analiza los intercambios por ahí con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay, con Chile, mismo ustedes con Colombia. Si bien es cierto que hay cuestiones de combustibles, energía dando vuelta en estos países, pero uno como que ahí se anima a dar ese paso a la manufactura, pero hacia afuera no. Y ahí lo que hemos investigado humildemente desde el observatorio es desde cuestiones de barreras arancelarias, no arancelarias, trabas en general, que a veces dificultan la llegada a los mercados. O sea, hay varios factores que hacen que uno no pueda llegar y abrir esos mercados. Por eso hacia afuera, jugamos más a lo primario, como que eso nos salva, y después hacia, digamos, los socios en la región intentamos jugar a ser el país industrial. Y a veces bien y a veces no tan bien, ¿no? Sí, y veo que tiene una relación muy fronteriza, ¿no? Con todos los países que te rodean, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. Es más lejana, no nombraste a Ecuador, a Perú, a Venezuela en esa relación internacional. Justamente ahora con Venezuela estamos con las elecciones, es un tema muy particular. Sí, Argentina está, creo, ahora con el cambio de gestión que tuvo, revisando sus relaciones con los socios geográficos más cercanos, sobre todo con Brasil, que me parece una cuestión política, ideológica también en el medio. Pero amén de esa cuestión política que es coyuntural y que un día va a ser para un lado y otro día va a ser para el otro, me parece que todavía nos falta incluso avanzar un poquito más en esa integración bien fronteriza, porque, bueno, me pasa con algunos colegas que viajan, yo cada tanto que viajo también. Brasil ha logrado aceitar un poco más desde el control migratorio y el control del mismo comercio fronterizo, que lo ha, no sé si liberalizado sería la palabra, pero que no está tan estricto. En cambio acá todavía se mantienen una serie de controles que no sé si tendrían sentido cuando estamos hablando de personas que hacen comercio fronterizo. Entonces, bueno, son aspectos que por ahí hay que verlo a la luz de las cuestiones más operativas, ¿no? De cómo se podría por ahí fortalecer. Te doy un ejemplo muy concretito que es muy de público conocimiento, ¿no? Acá la mayoría de las personas quiere comprar un neumático para su vehículo y sale carísimo. Y con lo que compra uno acá, prácticamente compra 3 o 4 en Paraguay. Entonces, a Brasil le pasa algo similar, pero Brasil fue más vivo que eso, Brasil. Se arma sus propios duty free en las fronteras con Paraguay y no le cobran impuestos a los brasileños, obviamente, que compran ahí. Y Argentina no. Argentina, en vez de decir, bueno, quiero que esos comercios se vengan a instalar acá para vender por ahí más barato, con algún tipo de concesión, no. Pero la gente va y compra igual y le busca la forma para que cuando pase por la aduana no se den cuenta que los neumáticos son nuevos o fueron comprados. Y como te digo neumáticos, te puedo decir celulares, computadoras o tecnología que hoy es muy cara. Y son cosas que uno podría, me parece, ¿no? Un humilde aporte que uno puede hacer. Buscar cómo uno puede facilitar eso y no que por eso terminan fomentando actividades por ahí no tan lícitas que se pueden comer hasta una multa, cuando uno podría decir, bueno, hagamos
un shopping de este lado, un duty, llamalo como vos quieras. Y Más que que la política y las leyes a veces están muy distantes de la academia, ¿no? A veces uno no tienen, hacen las cosas sin ninguna lógica y lo que tú dices es sencillo, monten un duty. Me pasó hace un año, estaba en Argentina, acuérdate que el año pasado estuve en esta misma fecha en Capilla del Monte, en Córdoba y en Buenos Aires, que no nos pudimos ver por asuntos de familia, pero en Córdoba se nos rompieron el vidrio de la camioneta y bueno, nos asaltaron y les dije, bueno, camine a comprar el vidrio. No, no sale más barato comprarlo en Asunción. O sea, de Córdoba a Asunción hay 8 horas y sale más barato gastar gasolina 8 horas, ir a comprar el vidrio allá, que te lo instalen y devolverte, sale mucho más barato que comprarlo allá. Entonces ahí confirmo lo que me acabas de decir. Y lo que tú dices, corrígeme en estadísticas, pero el 80% de lo que exportamos somos el granero y la alacena del mundo. El 20% es una agroindustria incipiente. bueno, vos sabés que hay dado con un tema que genera mucha discusión, porque cuando uno mira los datos macro, digamos, ¿no? de cómo Argentina está en el mundo, estamos perdiendo, Edgar, posición. O sea, si bien es cierto que exportamos alimentos, pero ese concepto de granero, de que le podemos dar a todo el mundo, ya se ha caído hace rato muchísimo, porque de hecho Argentina ya el año pasado y el anterior empezó a caer de ese ranking de los 50 principales países exportadores en el mundo, ese ranking que conforma la Organización Mundial de Comercio. Argentina fue cayendo en su posición y de hecho hoy ya no está en ese ranking, cuando Brasil está en el puesto 24, 25, 26 de ese top, que prácticamente representan el 70 y pico por ciento del total de exportaciones mundiales. O sea, cuando dice Argentina ganó el mundo, en realidad un granerito, sin ser malo, pero vamos perdiendo posesión y hay muchos factores que nos han llevado a eso, ¿no? Incluso uno que es importante, contigo lo hemos discutido y con los colegas que vos has presentado en las actividades que hemos organizado en forma conjunta también, que es cómo llegamos, la cadena logística, los costos. Bueno, vos hablas del mundial y la cuestión también vinculada al tipo de cambio, las finanzas. Hay muchas cosas que nos han hecho caer, valga la redundancia, del mapa y vamos como perdiendo esas posiciones y otros países, incluso hasta nuestros socios, mismo Brasil y Uruguay, nos han ganado en algunos terrenos que históricamente han sido argentinos, como la carne, por ejemplo, ¿no? Los lácteos. Lo que llamamos en logística la última milla. Para Argentina y para Colombia es más costoso transportar desde puertos al interior del país que desde China traer un container a puertos. Y no es una exageración. Sale más barato traer un container de China a Cartagena o de China a Buenaventura o de China al Río de la Plata en Buenos Aires que llevarlo a Córdoba, llevarlo a Mendoza o lo que sea. Porque nuestra infraestructura es muy incipiente debido a la corrupción política, que hacen carreteras pero mal hechas, hacen puentes que se caen sin inaugurar. No sé si pasa lo mismo en Argentina. Tenemos de todo lo que estás contando hay una mezcla de elementos que han hecho que incluso el tren haya perdido por ahí protagonismo. Es algo que venimos discutiendo ya hace 3 años también del observatorio, ¿no? El tema de la infraestructura de transporte. Ustedes por lo menos todavía tienen red ferroviaria. Nosotros teníamos red ferroviaria tanto en Colombia como en Antioquia, Ferrocarril de Antioquia y ferrocarriles nacionales, y se dejó caer eso. El gobierno actual está tratando de renovar, pero pues ya los trenes vienen de mayor capacidad, entonces habría que cambiar los rieles y el ancho de los rieles y el pasavías y todo eso. El año pasado y antepasado yo seguía con devoción las rutas de ferrocarril que venían presentando a través de OSI, a través de la Universidad de Luján, ¿cierto? Las huellas del pasado, algo así se llamaba, las huellas del pasado. Sí. Entonces es muy nostálgico. Yo tuve la fortuna de viajar en tren desde Bogotá hasta Santa Marta con mi abuelo hace como 50 años. Era un viaje como de 4 días, llevando, él era ingeniero eléctrico, electrificaba los grandes hoteles y sitios emblemáticos de este país. Y entonces caminé que me llegó una importación a Santa Marta, entonces nos fuimos en tren a recogerla y nos la trajimos otra vez en tren. Entonces fueron 4 días de ida, 2 días allá negociando y 4 días de vuelta. Cuando uno se bajaba, el tren se bajaba así porque esos trenes se maquiaban. Entonces uno quedaba como cuando sube a barco, se baja uno y queda como con el oleaje. Entonces sí, tenemos una similitud como países hermanos latinoamericanos que tuvimos una red, ojalá que ustedes no la dejen acabar, nosotros dejamos acabarla y estamos tratando de resucitarla y es más difícil resucitar a un muerto que crear un ser nuevo.
Vos sabés que comentabas de la infraestructura y lo que nosotros venimos comentando desde el 2017-2018. Dicho, el año pasado fue la última área proyectual que creamos en el observatorio, que es el área de comercio exterior y logística. Venimos notando el problema de la infraestructura portuaria, porque vos contaste algo que es interesante, ¿no? La dinámica de la carga. Hoy sabemos que para bajar los fletes, como ocurre en todo, estás creando medios de transporte mucho más grandes para que en el mismo viaje puedan transportar más volúmenes de carga. Bueno, esto llevado a un buque, son buques que tienen más capacidad de carga, más TEUs, más toneladas, y por lo tanto son buques mucho más grandes en materia de dimensión que requieren incluso otro tipo de calado. O sea que no es solamente agrandar el estacionamiento, el puerto o la terminal o aumentar el dragado, que eso hasta sería, digamos, otro tema, sino que el otro problema que también estamos teniendo, que para vos llenarlo, o sea, cargarlo y descargarlo, también requerís de maquinaria y de personal. O sea, que no es solamente agrandar, poner más plazoletas, plazas de maniobras, dragar más o inaugurar más muelles, sino que después son las grúas o las cintas, depende del material que sea, que digamos que esté transportando, y después el personal capacitado para hacer eso. Y ahí es donde nos venimos quedando en el tiempo y donde hoy en día la regularidad de las líneas que estás teniendo están haciendo que los puertos argentinos terminen siendo alimentadores de otros grandes puertos. Lo perdés en regularidad, lo perdés en frecuencia, en tiempos de espera, y eso es lo que yo digo, forma parte de un combo de factores que hacen que nos vayamos cayendo del mapa, ¿no? Y ni hablemos de la posibilidad que siempre se ha ido negando de poder complementar un corredor bioceánico saliendo por el Pacífico con Chile. Sabemos que en el medio está la cordillera, que es una infraestructura maravillosa la que habría que hacer, pero nunca nadie tomó la decisión de decir, bueno, vamos a hacerlo y generar un corredor bioceánico muy grande que permita unir los dos océanos a través de Argentina y Chile. ¿Habrían que Mar del Plata, Mendoza y cruzar a Santiago? ¿Por Mendoza o por dónde? Y bueno, hay varios pasos marcados. Hoy se puede hacer esto en transporte carretero, digamos, de hecho los camiones, colectivos y los vehículos pasan, pero hay proyectos para mejorar, por ejemplo, el transporte ferroviario. Y hay vías que por ahí, bueno, no quiero spoiler un programa que está por salir en estos días, pero faltan 100, 200 kilómetros en una vía y no se logra que nadie avance o te contestan por ahí que no hay carga y sabemos que hay carga. Un caso que hemos trabajado mucho los últimos 2 años, nos sumamos a una causa que se venía trabajando, tratamos de aportar un granito, es el famoso caso de Zapala en la ciudad de Neuquén, ¿no? La posibilidad de llegar con carga desde Bahía Blanca, llegar a Zapala, después Zapala cruzar, y son tramos de 100 kilómetros, 200 kilómetros, que no es nada para lo que es el transporte ferroviario, no es una autopista, que obviamente es otra cosa. Sabemos que es una inversión muy grande que hay que hacer. Las inversiones son para recuperar en años, no se recuperan en meses. Acá todo lleva mucho tiempo, pero no hay ni iniciativa pública ni privada que lo mueva. Y es una lástima, porque son todas posibilidades de inserción, de internacionalización de empresas que se van perdiendo, sobre todo en las economías regionales, ¿no? La visibilidad que está teniendo en este momento Neuquén y Zapala es interesantísimo en Argentina. En Colombia está pasando algo similar. Hace más o menos unos 3, 4 años estamos trabajando con la concesión vial Pacífico 1 y Pacífico 2, que va a unir al puerto de Urabá en el Atlántico colombiano con el puerto del Pacífico en Buenaventura. Entonces es una carretera que va a unir Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Vamos a unir 5 departamentos. O sea, ya existen unas carreteras incipientes, algunas con cascajo, unas pavimentadas, pero la idea es que haya una sola, porque en el Golfo de Urabá se están haciendo 3 puertos, ¿cierto? De gran calado, porque hoy en día cada vez los barcos son más grandes. Si vamos a los barcos chinos, que son fábricas flotantes, unos, y otros son barcos de carga que ya no caben por el canal de Panamá primero ni por el canal de Panamá ampliado. Ya están hablando de hacer el canal por Nicaragua, ¿cierto? Y están adelantando mucho de trabajo para que quepan esos buques de gran calado y de gran envergadura, ¿cierto? Porque en Panamá cabe el calado en profundidad, pero no cabe la envergadura. Ya el ancho de los barcos no dan para pasar por el canal. Entonces, en la ampliación que están haciendo del canal de Panamá, ya no caben esos, ni siquiera en la ampliación nueva caben los barcos chinos. Entonces hasta donde tengo entendido, no sé si tú estás más adelantado con esa temática, Nicaragua está adelantando un canal mucho más grande interoceánico entre
Atlántico y Pacífico. Entonces, sí que, bueno, lo que vos estás contando, ¿no? Que básicamente hay un problema de manga, ¿no? Creo que llamamos el ancho del buque, a lo que se le suma también la eslora, ¿no? Que es el largo. Entonces, estos cambios en las dimensiones de los buques, ¿no? Requieren justamente otros lugares para poderlo maniobrar, digamos, ¿no? Porque hay que poder hacer las maniobras y, digamos, mover un buque de estas características. Estaba al tanto, no sé si es el mismo caso que vos me estás contando, de una propuesta de los chinos para hacer como en paralelo al canal de Panamá otro cruce, pero me parece que no es el de Nicaragua. El que yo digo es otro cerca de Panamá, que también tiene como 4 o 5 secuencias, pero es muy complicado por la geografía del sí, sí, lugar. sí. Pero son todos megaproyectos que hay, que incluso si uno analiza fuertemente Sudamérica, hay muchos de estos, de grandes autopistas de conexión, ¿sí? Y bueno, ustedes con Venezuela y con otros países también, hay grandes planes de megas autopistas de conexión que por cuestiones políticas uno nunca logra entender qué es lo que pasa, no avanzan, pero están trazadas que permiten una amplia conexión, por lo menos carretera, para comerciar, ¿no? Ni hablemos después para el turismo, pero por La, lo menos para el comercio, que es lo que después tracciona dinero. las soluciones ya están planteadas, falta voluntad política para desarrollarlas. En ese sentido, ya volviendo a tu línea de desarrollo a través de la vida de tú, acuérdate que estamos en charlas con clase, grupo maestro basado en proyectos de vida, encontramos que en el 2016 te nombran director del Observatorio de Comercio Internacional. Cuéntame esa experiencia. Bueno, en ese año 2016 la Universidad de Luján, en este caso el Departamento de Ciencias Sociales, que fue el pionero, nosotros tenemos estructura departamental en Luján, no facultades, empieza a crear observatorios. El primero que se crea es el Observatorio Universitario, el Observatorio OBUM. Costó mucho encontrar la dinámica porque era nueva la experiencia y la propuesta. Y el segundo que se crea es justamente el Observatorio de Comercio Internacional. Hubo una serie de propuestas que se habían realizado en el tema para crearlo. De hecho, las siglas y todo lo que hoy se conoce formaba parte de esa propuesta. Había otros nombres y otras siglas dando vuelta. Y bueno, y la propuesta que termina resultando es la propuesta OSI, que es la que en ese momento se presenta y se aprueba. Y bueno, y se crea el observatorio, y al mes de su creación, en ese momento el director decano, que era el profesor Omar Jejo, consideraba que yo debía, ya que había trabajado en la propuesta, debía dirigirlo. Así que desde el 2016 hasta la fecha me ha tocado dirigir este observatorio. Bueno, vos formás parte, trabajás con nosotros ya hace 5 años. En pandemia hemos trabajado muchísimo contigo y con colegas del exterior. Y hemos avanzado creando muchas áreas proyectuales. Recuerdo rápidamente lo que fue en pandemia, era un evento por semana. Hemos llegado a hacer más de 100 eventos virtuales en plena pandemia. Hemos hecho podcast, bueno, vos has participado de los podcasts, de nuestros programas de radio, y ya hace unos años que venís trabajando en el comité organizador y académico de nuestro Congreso Nacional de Comercio Internacional y en el Encuentro Nacional de Enclaves Productivos y Servicios Logísticas. Y también formas parte de nuestra revista, ¿no? Comercio 360, que también es una de las últimas creaciones del observatorio, una revista que está indexada. Fuimos trabajando, se conformó un grupo de trabajo, la verdad que humano y profesional muy lindo, que se ha ido manteniendo con los años. Hemos tenido algunas bajas porque por ahí algunos eran estudiantes, y mientras eran estudiantes tenían tiempo, ahora ya como profesionales por ahí trabajan o colaboran desde otro lugar, pero el elenco que inició sigue estando, se ha ido fortaleciendo, y la verdad que es un gusto y un placer poder seguir al frente de esto, porque nos ha permitido no solamente crecer, sino que también ampliar las posibilidades de trabajo con proyectos de investigación. Hoy tenemos investigación, tenemos extensión. Estamos ahora trabajando para un congreso que se va a hacer en 4 o 5 semanas, con una revista indexada y un montón de cosas que están en marcha. Estamos por anunciar también un curso, un primer curso que vamos a hacer de actualización profesional, así que así también con muchas expectativas, porque va a ser el primer curso virtual que vamos a estar generando desde el observatorio. Así que con muchas cosas que sabemos que, bueno, vos también participás y formás parte. Quiero agradecer públicamente ese honor que me has concedido estos últimos 5 años de pertenecer como ponente en el Congreso Internacional de Comercio Internacional y en los encuentros de
enclaves productivos y logísticos. Ha sido de verdad un honor participar estos 5 años con esto. Hemos hecho también muchas clases espejo con las universidades, hemos dado conferencias para aquí y para allá y ponencias interesantísimas, y pertenecer también a la revista ha sido un gran logro y algo que quiero agradecer. En el 2017, ya siendo director del Observatorio de Comercio Internacional, en el 2017 te nombran director del Boletín de Observatorio de Comercio Internacional. Aclarar esa diferencia entre lo uno y lo otro, que es del mismo observatorio. Sí, ahí, bueno, en el 2017 empezamos a crear varias áreas proyectuales dentro del observatorio. Uno fue el boletín, también se creó el Centro Único de Datos, el famoso CUTSI, y cada proyecto después fue como caminando solo, que eso es lo que tiene el observatorio, ¿no? Que miembro que está trabajando hay un área que le interesa y la va tomando y se la hace suya y la hace crecer, como es el caso del boletín, como fue después el caso del centro de datos. En su momento también hasta nos dimos el lujo de crear un área de estudios de la mujer en comercio internacional, AEMSI, que incorpora nuestra cuarta línea de investigación, que es la perspectiva de género en el comercio, que la dirige una colega amiga como es María Fernanda Gasso. El año pasado que nos dimos el lujo también de crear esta área de comercio y logística, ahí con Miguel Ángel Bosco, Víctor Paz, Oscar Urruti y Iván Juárez, que trabajan fuertemente en el área, y son diferentes aristas que nos han permitido abordar el estudio del comercio con todas estas perspectivas muy particulares, ¿no? Porque desde los datos, desde el género, desde la logística, desde los puertos, hasta un área de graduados, donde uno puede poner en tensión lo que da en la academia y después lo que pasa en el campo profesional. Así que son todas áreas muy proyectuales que se combinan con un canal de YouTube, que se combinan con un programa radio. Bueno, vos has participado en varios programas y también en podcasts que hemos organizado, así que hemos logrado desde el 2017 hasta ahora poner en marcha todo esto y después ir concretando muchos de esos proyectos en actividades, ¿no? En congresos, jornadas de puerto, las jornadas del observatorio que son anuales, y le hemos ido sumando esto de las publicaciones que, bueno, vos participado también con colegas de allí de Colombia, tenemos colegas también de México y de Brasil que participan, y que nos permite también conocer otras perspectivas, ¿no? Porque hay abogados, hay economistas, hay contadores, hay administradores, vienen profesionales de otras disciplinas, geógrafos también, que nos permiten ver el comercio con una mirada muy particular, ¿no? Y eso creo que es lo que enriquece. Perfecto. Vamos a seguir hablando de puertos. He tenido la fortuna de estar en el puerto de Santa Marta, de Cartagena, de Buenaventura, los 2 primeros en el Atlántico y el tercero en el Pacífico. Estuve el año pasado en tu puerto, en Argentina, en Buenos Aires, y en noviembre estuve en el puerto de Veracruz. Una cosa increíble. O sea, los puertos que mencioné antes son muy movidos, pero el puerto de Veracruz es una cosa impresionante. O sea, son 24 horas, es una cosa de locos y una maquinaria que yo nunca había visto, una cosa increíble. O sea, los carritos, se movía la parte vehicular y los carritos se veían como de juguete, se sentía uno jugando a Lego. Las máquinas y los barcos eran tan grandes que los vehículos se veían como si fueran de juguete. Esa experiencia la tuve ahorita en noviembre, que me invitó a la Universidad de Veracruzana en México, y entonces tuve esa fortuna también. ¿Y por qué vuelvo a hablar de puertos? Porque en el 2017 eres miembro del Consejo Coordinador del Núcleo de Estudios de Ciudades Portuarias Regionales. Ya empezamos a hablar de puertos, pero ya en materia de estar con los puertos. Háblame de esa experiencia como miembro de ese Consejo Coordinador de Núcleo de Estudios de Ciudades Portuarias Regionales. Bueno, el director del núcleo justamente fue mi director de tesis, tanto de maestría como doctoral, y eso es lo que ya me había llevado en la tesis mía a trabajar el puerto ya de Campana, ya no solamente con una perspectiva histórica, sino que entrecruzar, y ahí donde viene un poco el aporte, el comercio, la economía, el desarrollo regional con esa perspectiva histórica. Entonces, bueno, Miguel Ángel de Marco, que aprovecho y le mando un saludo acá muy grande, me invita a participar activamente de la comisión, y bueno, hemos hecho varias actividades, seguimos haciendo varias actividades. De hecho, ahora en septiembre tenemos una actividad en Mar del Plata, y a tal punto que nosotros hicimos en el año 2021 la primera actividad híbrida
en la Argentina, en la Universidad de Luján particularmente, que fue el 6º coloquio internacional franco-argentino sobre patrimonio portuario, que lo hicimos aquí en Campana. Hacía recién apenas unas semanas que empezamos a retomar algunas actividades presenciales, así que con todos los cuidados sanitarios que había, nos largamos y fue como el debut en ese rol mío digamos, como miembro de la comisión, en llevar a cabo esa actividad aquí en Campana. La verdad que muy exitosa, con mucho apoyo de las autoridades municipales a nivel local, que incluso hasta hicimos un recorrido costero, y eso nos ha permitido también contactar a muchos actores vinculados a la actividad portuaria, desde terminales hasta también responsables de las áreas comerciales, y de hecho lo seguimos haciendo en nuestros viajes a Mar del Plata, a Bahía Blanca, bueno, y a los puertos aquí de la región. Tiene un poco como propósito eso, ¿no? Tomar contacto con la actividad profesional, con la actividad logística, y estar viendo qué es lo que pasa en territorio. Y eso es lo que nos ha llevado a varios proyectos de investigación que tienen que ver con el análisis de la infraestructura portuaria, el tipo de carga, qué tipo de puertos estamos teniendo, como para aquel que quiere operar en comercio, saber qué abanico tiene, qué oferta de servicios portuarios tiene y a dónde tiene que dirigirse cuando quiere exportar algún producto, ¿no? Que no todo es Puerto de Buenos Aires, que uno a veces cree que es así. Si bien es cierto que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, pero en el medio hay una franja de unos 200 y pico de kilómetros, que es un corredor ferroportuario industrial que va de Rosario a La Plata, que justamente es el corredor productivo más importante a nivel país, donde se concentra todas las principales industrias, las principales cuestiones productivas del país, y la infraestructura portuaria, carretera y ferroviaria está también concentrada en estos 200, no llega a 300 kilómetros que hay entre La Plata y Rosario. Así que bueno, un poco el tema del núcleo es estudiar esa dinámica y después ver qué pasa también en el mundo, ¿no? Con la infraestructura, y hay un enfoque histórico muy, muy importante también. Ok, volvemos al tema de investigación. En el 2020 eres el investigador principal en el Instituto Universitario de Seguridad Marítima. Cuéntame esa experiencia. Sí, bueno, ahí me convocaron en su momento en el año 2014, yo ingresé ahí para algo que ellos tienen, que es el tema de pasantías y demás para sus estudiantes, y bueno, se dio la posibilidad, se crea, justamente ahí antes de entrar en pandemia, habíamos entrado en pandemia en marzo y esto a la semana se crea por recomendación de la CONIAO, que había que reforzar los aspectos de investigación. Así que, bueno, una colega que yo tengo allí, que ya la nombré, Fernanda Gasso, la nombran responsable de esa área de estudios e investigación, y ella me invita a que yo vaya a trabajar con ella a esa área. Así que desde entonces venimos haciendo investigaciones vinculadas a la cuestión marítima y portuaria, y la verdad que con muchísima satisfacción, porque bueno, son bien recibidas las recomendaciones y las observaciones que uno va encontrando en el campo. Es un terreno muy lindo el de puertos, la verdad que muchas perspectivas para estudiarlo, de muchos enfoques, así que la verdad que venimos trabajando muy, muy bien y con un equipo de trabajo que la verdad acompaña y mucho. Ya llegamos a la parte docente. Estás como docente hace 21 años y haces parte también de la parte de coordinación de pasantía y convalidaciones. Cuéntanos esa experiencia docente de 21 años y cómo terminaste en pasantías y convalidaciones. La verdad que es muy lindo, porque uno lo que hace ahí, digamos, es ver todos esos conocimientos que el alumno, que el estudiante ha aprendido en esos 3 o 4 años de formación en un aula, cómo después los aplica en el campo, ¿no? Y cómo uno puede acompañar, tratando de ver qué dificultades tiene, orientarlo por ahí cuando llega el momento de tomar decisiones o buscar información, dónde las tiene que buscar, cómo tiene que dirigirse por ahí a su superior, a un jefe que tenga que esté desempeñando, y realmente que las satisfacciones también son muy grandes, ¿no? Porque, como recién comentabas vos, es diferente a la experiencia de aula, porque uno tiene por ahí la presión, si se quiere decir, es estar trabajando a nivel profesional. Entonces la posibilidad por ahí de equivocarse es mucho menor. Uno por eso le dice a los estudiantes cuando están en el aula, aprovechen, pregunten, equivóquense ahora, porque después en el desempeño profesional no es que uno no se puede equivocar, se puede equivocar, de hecho todos nos hemos equivocado, pero eso después nos genera o costos, o dinero, o perder un negocio. Bueno, depende del tipo de actividad que uno desarrolle, hay un costo por pagar, ¿no? Por eso hay momentos para equivocarse, momentos en los que hay que ser un poco más precavido cuando va a tomar alguna decisión y saber si
se embarca o no se embarca en algún proyecto, porque por ahí si no está muy canchero, puede meter la pata o hacer meter la pata por ahí a alguna empresa que quiera hacer algún negocio y a uno no le queda muy en claro esas condiciones para hacer el negocio. Y el bilingüismo es necesario en esto. O sea, hoy en día las relaciones son internacionales, el mundo, la globalización ya es algo que queramos o no queramos, ya existe. Entonces, como mínimo dos lenguas, la nativa y una extranjera, que básicamente el inglés es el más predominante en términos de comercio internacional. Entonces, siempre hablamos de estos temas en estas charlas. Para cerrar ya porque pues tienes un historial, aparte de eso has dirigido muchas tesis de grado y tesinas en tu universidad. Quiero ya una pregunta más íntima. ¿Qué se siente el ser egresado de tu Universidad de Luján, haber pasado toda esta trayectoria y hoy en día ser una cabeza visible en la misma universidad? Porque normalmente uno se gradúa a las universidades, pero termina en otras cosas. Tú, toda tu vida, desde que terminaste el bachillerato hasta hoy, has sido en la Universidad de Luján, como estudiante, como especialista, como maestrante, como doctorante. Bueno, el doctorante fue en otra universidad, pero toda tu historia, o sea, tus últimos 20 años, me atrevo a decir que han sido 21 o 25 años han sido en la Universidad de Luján. ¿Qué afecto te, te genera esa historia? Son 20, si yo sumo mis años como estudiante, más son 25 o 26 años acá adentro. Mira, hay varias palabras que se me vienen a la cabeza, ¿no? Pero uno por ahí tiene que ver con la responsabilidad que uno carga en los hombros, ¿no? Porque, como vos decís, yo conozco a la mayoría ya del personal, a los profes que fueron por ahí profes míos, hoy por ahí alguno que fue estudiante y pasa a ser colega, y uno tiene en la espalda como una cuestión de responsabilidad adicional, ¿no? Porque en muchas cosas, y a vos también te pasa con las instituciones en las que trabajás, uno la termina representando en algunas instancias, en los eventos, en lo que uno organiza, y eso genera como un peso que uno tiene que balancear. Y eso creo que ha llevado también un poco a lo que vos venías contando en el inicio, ¿no? El que uno tiene que estar por ahí capacitándose, no hay que dejarse estar, porque uno al tener ese peso, esa responsabilidad adicional, uno no puede dejar mal parado una institución, uno no es Gustavo, como digo siempre, uno representa un observatorio, representa a una universidad, una institución que tiene su prestigio también, no solamente en términos digamos, profesionales del desempeño o comercial, sino también en términos académicos. Entonces hay que saber balancear estas responsabilidades y estas decisiones que uno toma. Yo creo que es el resultado de todo un trabajo de muchos años, como hemos marcado al inicio. No son cosas que se dan rápido, uno por ahí a veces, bueno, viste que ahora se vive todo con 30 segundos, 20 segundos. Estos son cosas que llevan mucho tiempo. A vos también te ha pasado que uno empieza, y hoy en día es raro que uno empiece y termine en el mismo lugar, sino que uno hay mucha rotación en los trabajos. Pero bueno, los que estamos acá en esto, y sobre todo en lo que son las universidades públicas, uno tiene como un cariño muy especial, ¿no? Porque todo cuesta, entonces uno sabe lo que es una instalación, sabe lo que es cuidar un foquito, una cerradura, un vidrio, porque después sabemos que si se rompe va a costar reponerlo y alguno va a tener frío o no va a tener luz. Entonces uno le suma un montón de responsabilidad a lo que hace. Y yo creo que todo el equipo, tanto los integrantes internos como los externos, eso lo han entendido. Yo creo que eso es lo que ha hecho que en todos estos años uno pueda entenderse, ¿no? Porque nos pasa también con vos cuando hacemos las clases espejo, ¿no? Y también esa responsabilidad tuya de armarla, organizarla, sos muy puntilloso con los tiempos, con el público, con el armado, y eso también es un compromiso que vos tenés. En ningún momento nunca nos hemos obligado a nada por escrito, sino que al contrario, siempre nos hemos manejado en forma virtual con mucha responsabilidad. Creo que a vos también te pasa lo mismo. Uno por respeto profesional, por respeto a la institución que representa, adquiere ese compromiso que va más allá de firmar por ahí en un papel, ¿no? Sino que es el hecho de comprometerse y estar realmente enganchado con un proyecto, con una idea. Sí, ha sido más un pacto de caballeros que otro tipo de actividades. Bueno, veo que alguien te está siguiendo los pasos. Sebastián Sterzer, que lo entrevisté en Indonesia, fue estudiante tuyo, hoy en día es profesor de la Universidad de Luján, hace parte del Observatorio de Comercio Internacional, o sea, veo como que está siguiendo tus pasos. La verdad que un gran amigo, Sebastián, excelente persona, la verdad que una excelente persona.
un excelente profesional, la verdad que es muy serio en lo que trabaja. También sé que le costó mucho, como nos pasó a todos, el arrancar, el comenzar, el instalarse, pero la verdad que estoy muy contento de él como persona, como ha crecido terriblemente a nivel profesional, poder ya armar su consultora como lo hizo en el exterior. La verdad que lo felicito, me saco el sombrero cada vez que hablo con él. Estamos en contacto permanente, no solamente por el OCE, sino por varias cosas. Y la verdad que sí, ha crecido muchísimo. Sabemos que cuesta, porque uno cree a veces que esto es fácil, que hay una receta mágica. No, acá no hay receta mágica, es todo esfuerzo, sudor, un entorno que acompaña. Bueno, a vos te pasa como a mí, uno que está casado con familia, y la familia que también tiene que acompañar las cosas que uno hace, porque si no, solo no se puede. Yo hoy estoy acá, pero mi señora está con los chicos, que la escuela, que que el otro, a vos te pasa lo mismo, o sea que uno puede también, porque hay un entorno que ayuda. Por eso uno, cuando se embarca en proyectos y toma decisiones, tiene que conocer los pros y los contras, para decir, bueno, sí estoy en condiciones o me embarco en esto y estoy solo. Porque son cosas que llevan tiempo, esto no es del día a la noche. Vos tampoco llegaste al reconocimiento profesional que tenés de un viernes a un lunes. Te llevó tiempo. Prueba, error, hasta que se dieron cuenta que se podía confiar en vos, que eres una persona que daba cuenta de su actividad profesional. Y eso nos pasa a todos. Acá no hay nada milagroso, no es que yo me recibo, viene, como yo digo, un título en un tubito y ya es la varita mágica y ya está, no me equivoco más, las sé todas. Mentira. Es otra etapa que se inicia con más responsabilidad, porque uno ahora ya es el profesional recibido que dice que está preparado para enfrentar los desafíos y los cambios que hay en el mundo, que son muchísimos. Y en nuestra área, como es el negocio y los comercios, es cada día un desafío completamente distinto. Sí, el diploma no es el fin, sino el principio. El diploma es para las fotos y para colgarlo. Ahí es Exactamente. donde empieza la tarea y ahí es donde uno no puede equivocarse porque todo cuesta. Para cerrar este capítulo y esta entrevista de hoy, tenemos una actividad para el 5 y 6 de septiembre, jueves y viernes, primera semana de septiembre. Cuéntanos de esa actividad y haznos esa invitación. Bueno, estamos organizando, la verdad que nos pone muy contentos porque son 7 años ininterrumpidos. Estamos llevando a cabo el séptimo Congreso Nacional de Comercio Internacional y el cuarto Encuentro Nacional de Enclaves Productivos y Servicios Logísticos. Una actividad que, como digo, ininterrumpida, porque en el medio hubo pandemia y a pesar de eso la actividad se realizó igual en forma virtual. Está previsto para esos 2 días, jueves y viernes, 5 y 6 de septiembre. Va a combinar actividades presenciales y actividades completamente virtuales, otras híbridas. También, bueno, vos formas parte del comité académico y del comité organizador. De hecho, vamos a tener una mesa ahí con los colegas de la Unizabaleta, así que ojalá que se puedan sumar. Los vamos a estar esperando, y hago extensiva la invitación a través tuya a los colegas que consideres sumar. Sabés que vamos a estar trabajando temas vinculados a la economía, como siempre, temas vinculados a los negocios, pero hemos sumado por ahí este año algunos objetivos que tienen que ver también con los enclaves productivos y los servicios logísticos. Hemos sumado también como para darle, digamos, una especie de actualización a los ejes que se venían trabajando. Otros sistemas, no sé si querés que te los comente, pero inteligencia artificial y Big Data es uno de ellos. El tema del comercio electrónico, el e-commerce, y sobre todo para economías como en Argentina y Colombia, también nos pasa con Brasil y con México, que son, digamos, situaciones que nos abren oportunidades al mercado, sobre todo empresas que por ahí tienen vedado llegar presencialmente con alguna feria. El e-commerce y la cuestión electrónica ayuda muchísimo. El blockchain, que también es algo que veníamos trabajando, y le hemos agregado también el tema de la sostenibilidad, ¿no? Estos objetivos también del ODS 2030. Son un poco las nuevas líneas que hemos incorporado este año al Congreso, siempre trabajándolos con la mayor amplitud para no dejar a nadie ni a nada afuera de la agenda, sino que al contrario, sea realmente un lugar de encuentro y de discusión sana sobre los temas que tienen que ver con el comercio internacional. Gustavo Gabriel Alves, mi querido colega, mi respetado amigo,
Muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista, que lo que quiere es charlas con clase, grupo maestro basado en proyectos de vida, que vea a todo el mundo que es un sembrar para poder cosechar y resistir los avatares del tiempo. Y nos acabas de resumir 25, 30 años de tu vida en esta hora de charla. Te agradecemos mucho, estaremos acompañándote 5 y 6 de septiembre en el encuentro a través de Unisabaneta y queda la invitación abierta para todo el mundo. Son eventos gratuitos, nos estaremos conectando a través de canales abiertos como YouTube y demás, y canales directos de OSI y del Observatorio y de la Universidad de Luján. Entonces, esta invitación es para todos, los de habla hispana y también de habla inglesa, porque muchos de los encuentros, algunos son en directo en otros idiomas. Incluso el año pasado vi gente de África, gente de Indonesia, gente de Italia. Entonces, ahí es bastante políglota el Congreso y los encuentros de enclaves productivos y logísticos. Mil gracias, Gustavo Gabriel. Mil gracias al Observatorio de Comercio Internacional y a la Universidad de Luján en Argentina y su sede en Campana. Edgar Augusto, que un placer, muchísimas gracias y un gran abrazo acá desde Argentina.